Ella tiene 80 años. Fue profesora de literatura y militante del Partido Comunista del Uruguay. Ella, Nibia Zabalzagaray y Antonia Yáñez habían hecho toda la carrera en el IPA. El 20 de octubre de 1975, en la esquina de Belgrano y Spickerman, mientras estaba en su auto, ella fue atacada por 5 hombres que le pusieron una bolsa en la cabeza y la golpearon con saña. Ella estuvo desaparecida 6 meses y en febrero la llevaron a Punta de Rieles, donde estuvo 5 años. Para ella, la cárcel del pueblo fue un depósito de seres humanos. Ella salió en 1980 y ese año salió por Yaguarón hacia Brasil y luego se fue a Francia, donde estaba su hermano. Ella, Sara Yuchak, tuvo el triste honor de ser la primera detenida durante la Operación Morgan. Un 1 de mayo firmé la libertad. Creí que nos sacaban junto a una de las Michelini, creí que nos iban a fusilar más o menos. Pero bueno, salimos, ahí firmamos, ella firmó más años de cárcel y yo firmé mi libertad, que me la dieron 14 días después. Y es un placer para nosotros recibirte, Sara Yuchak. Muchas gracias. Una gran sorpresa. La verdad, una síntesis bastante acabada, digamos. De alguna de las cosas que estuvimos conversando previamente a esta entrevista y que vos nos decías, está bueno que hablemos, está bueno que se sepan. Y una es esta. Para mí, que leí tu historia, un símbolo de la resistencia con todas las letras. Sí, con mucha fuerza. Con mucha fuerza, pero aparte, tú sabes que a veces el tema resistencia, como que, porque luchamos. La resistencia a veces me da como una sensación de pasividad. De solo defensa. Claro, entonces no nos representa, porque incluso la cárcel, todo, fue una lucha. Una lucha por no perder la identidad, por mantener los ideales, por mantener la moral, por ayudar a los compañeros. Es decir, siempre fue lucha. Yo hay una de las cosas que miraba y me llamaba la atención porque, claro, la cárcel del pueblo uno la identifica de otra manera, no como un centro de tortura y represión, y que además ahora está en el tapete de nuevo porque el ministerio abre las puertas como para mantener esa teoría de los 2 demonios y de por culpa de esto, no fue así. Pero ¿qué siente uno cuando va a ser reprimido, cuando identificaste que estabas ahí en esa cárcel del pueblo? Mira, yo estuve en los 300 Carlos. Sí. El de Punta Gorda, el de la cárcel del pueblo y el infierno. Hace pocos meses, hace 2, 3 meses, tuve la oportunidad de ir, porque nos habíamos apuntado para ir, para visitar la cárcel del pueblo. Demoraron en darnos la autorización y fuimos, éramos 3, 4 compañeros. Nadie nos atendió. Entramos, nadie nos atendió, nadie dijo nada, nadie explicaba nada. Eso sí, había unos cuantos jóvenes. Y al final vino un señor de edad, bastante edad, que fue... Evidentemente, primero dijo que nosotros éramos asesinos, nosotros no fuimos asesinos, que hubo una guerra. No hubo una guerra, yo no utilicé ningún arma, más que panfletos y cosas que absolutamente legales, y se armó una discusión muy fea, la verdad. Además nos grabaron. Sí, a los que estuvimos ahí nos grabaron. Pero me llamó la atención este señor, porque los otros estaban tomando mate, evidentemente, funcionarios del ministerio, que estaban ahí. Hasta que al final vino una señora, cuando salimos, que salió con nosotros y dijo, ustedes dicen la verdad en medio de la discusión. Lo que pasa es que ellos no lo saben y yo no lo puedo hablar. Qué fuerte. Eso es la cárcel del pueblo donde yo estuve depositada, donde me vio un médico,
porque fue así. Había sido torturada ya enormemente. Me llevaron a esa cárcel del pueblo donde me revisaron. Iba con una orden antisuicidio, no sé por qué, pero los policías, los soldados que estaban ahí me lo dijeron. Eso significaba que había siempre contigo un guardia. Sí. Pero además había un montón de gente allí. Sara, Perdón, sí, que había siempre un guardia para que no te suicidaras. Sí. O sea, la intención era seguirte lastimando, Sí. pero que alguien cuidara. No, ahí no, yo no conozco tortura ahí. Era como un depósito de gente donde después los iban a llevar De ahí porque los llevaban, habían agarrado a tanta gente por las calles que buscaron un lugar y los depositaron. Sara, y lo fuerte para mí de toda tu historia, de muchísimas cosas, ¿no? Pero una de las cosas más fuertes es como vos, en esa entrevista que nosotros pusimos en la presentación, decís en un momento, te convertís en una esponja. Y vos te dabas cuenta, lograste darte cuenta, aparte, más allá de esas condiciones en las que a veces te vendaban los ojos, a veces con leuco, que significaba un dolor y una infección profunda de los ojos, de lo que estaba sucediendo, de lograr captar un montón de cosas, de quiénes estaban, porque sos una de las que ha denunciado la tortura y los tormentos que hicieron padecer a Bleier. También tu mudanza de un lado al otro, fechas, contar cómo se puede hacer, cómo se logra ese encontrar la forma de conectarte desde las cosas más sencillas. Claro, llegué a tener 3 vendas y llegué a tener los ojos, me pusieron leuco y quedaron abiertos, después se me pudrieron, la historia es larga, pero lo importante es que primero no había antecedentes de una cosa igual, nosotros no teníamos experiencia de algo parecido y no sabíamos cuánto iba a durar, pero sí teníamos la obsesión, yo estoy segura que todo el mundo, de fijar los más elementales detalles para poder no sé, salvar gente, no sé lo que estaba pasando el otro, tratar de ayudar al otro. Por eso eran una esponja. Oías los aviones, tratabas de registrar a qué hora. Había 3 radios prendidas, 3 en distintas emisoras. Una era Radio Clarín, por supuesto, y resulta que la cabeza era un bombo. Tratabas de escuchar una sola para orientarte. Pero era terrible aquello. Ya solo con eso tenía fiebre, los plantones, larguísimos plantones, pero además toda la tortura, que hoy la niegan, parece que era natural. El otro día vi uno que fue oficial y que estuvo en esas cosas, es como que es natural la tortura. Sí, lo que hablábamos el otro día. Hay un momento, porque yo sé que son temas que es complicado, pero que hay que hablar y que hay que contar, y me impresionó un momento de la entrevista en que vos contás que te desnudaste, te vio un guardia, y que lo único que no tenías lleno de moretones era un seno y no sé qué otra parte. Sí. Pero todo lo demás... negro. Y él preguntaba, era un oficial, un cabo, que después desapareció, porque también, ojo, que hubo gente, nunca más supimos, y los soldados nos contaron que había desaparecido, que tuvo un accidente raro. Y estaban asombrados porque preguntaban ellos mismos. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Porque llamaba la atención. Bueno, yo lo comentaba, perdón, lo hablaba con Tania antes del programa, y yo de adolescente a mi padre, que era exactamente igual que yo de flaquito, le preguntaba, ¿de dónde sacás las fuerzas en esos momentos para aguantar? Porque... Y ahí lo llevo a lo que vos decías, que era un momento, por cosas mucho más chicas afuera, te desmayarías o perderías. Sí. Y que ahí no. ¿De dónde sale esa fuerza? La fuerza, si uno se pone en el centro de la situación, en víctima, pierde. Perdés, porque el dolor es terrible. Pero si uno piensa, si yo entrego a una persona, va a pasar lo que yo estoy pasando,
Esa es la fuerza. El otro. Los otros. Y los otros en varios sentidos. Porque vos sos una de las voces, en todo eso que yo destacaba de cómo pudiste absorber, fuiste una de las voces que denunció la situación que había vivido Blair. Y me imagino lo que debe haber sido para vos cuando se encontraron. No, lo de Blair fue terrible. Yo lo conocí hace muchísimos años, aunque yo no trabajaba en finanzas con él. Tuvimos grandes discusiones porque era difícil Blair. Pero lo redujeron. Ahí descubrí que era un hombre grande, un hombre de espalda grande, una caja grande. Lo redujeron a la nada. Lo hicieron, pero con una hazaña terrible. Y lo vi, declaré hasta en el Parlamento de Canadá por esos desaparecidos, porque lo mataron. Entonces, que se niegue eso es como, no sé, es negar la realidad que vimos muchos. Declaré en el propio Parlamento cuando volví, en una reunión que dijeron que era secreta, que yo no sabía ni quién estaba, porque era ese primer Parlamento que había estado en la política toda desde muy joven, no reconocía a nadie. Declaré 1 hora y media, fuimos 3, la única que vive soy yo, Chicha fue la otra y otro compañero, y 1 hora y media. Y la sorpresa fue que terminada la sesión, que sacaron apenas unos esbozos que están en internet, me dijeron, qué valentía declarar, como no estamos en democracia. Las contradicciones eran esas. Vos, Sara, además de todo lo que padeciste, de lo que luchaste, ahí adentro también... Padecimos. Sí, pero lo que luchaste, porque me gustó esa palabra que me dijiste, no lo que resististe. Lo que luchaste ahí adentro, también seguiste luchando afuera. Y me contabas de la experiencia de que fue la Iglesia Católica la que logra sacarte del país, claro. Porque después de estar recluida, el afuera tampoco era sencillo. No, el tema es que cuando salí de la cárcel, tenía que presentarme toda la semana, me dejaban de plantón, me tenía que presentar en el buceo, que ya desapareció, pero me tenían plantada bajo lluvia en la playa que estaba delante del cuartel y todo. Pasaron 6 meses, vino el tema del 30 de noviembre y ya me estaban persiguiendo de vuelta. Entonces ya no había quien me ayudara porque era el desván de aquello. Entonces a mí me crió la iglesia protestante a través del colegio al que concurrí. Fui a pedirles ayuda porque me conocían de siempre. Me dijeron, me acuerdo Elena, me dijo, nosotros no te podemos ayudar, pero vamos a buscar la ayuda. Y pidieron ayuda a la Iglesia Católica, a los jesuitas en concreto, que fueron los que en un operativo me sacaron, a mí y a un dirigente tabacalero, el negro, y esa noche salimos hacia Yaguarón. Fueron ellos los que sacaron, en un operativo como de película. Y cuando atravesamos los dos la frontera, que lo único que sabíamos es que en el ómnibus había alguien que nos controlaba, pero no sabíamos ni siquiera quién era. Cruzamos la frontera, nos encontramos del otro lado en Brasil y empezaron a cerrar la frontera como en las películas, con las cosas de arena y las ametralladoras arriba y nosotros sentados del otro lado del río esperando que llegara la hora que nos habían dicho que teníamos que ir a tal lugar, llevar un diario acá, todas las historias. Fueron los jesuitas, que además estuve en un seminario en el sur, albergada por ellos. Yo aprendí mucho con ellos. Y ellos creo que aprendieron de mí, mantuvimos la amistad hasta hoy, sobre todo con Jair Cris, que es el secretario general de Derechos Humanos de Brasil, un hombre maravilloso, pero todos ellos fueron maravillosos.
Y era muy aleccionador porque los jesuitas de noche eran trabajadores, obreros o trabajadores, y nos reuníamos antes de cenar tomando un chimarrón y un vaso de caña, que pasábamos y se contaban la experiencia del día. Imagínense, ellos decían que no conocían un hereje mayor, de origen judío, comunista. Pero la verdad, aprendimos mucho. Qué grandeza. Yo pienso en eso que contás que parece una película, No, pero que es tu vida, porque te estoy escuchando como, más allá de que conocíamos tu historia y demás, es impresionante lo que contás. Y intento pensar en esa Sara, en esas reuniones. Esa Sara, ¿cómo hacía para dormir? Porque pienso, ¿no permaneció durante mucho tiempo en vos esa sensación de que alguien podía venir a buscarte? Ya eso en Montevideo. Fuera de Montevideo vivíamos, si bien era una... Después pasé a vivir a Río de Janeiro, me robaron, quedé indocumentada. Viví en Flamingo, en una casa que había alquilado en Naciones Unidas. Nos atendía Cáritas. Yo no les puedo decir lo que fue la vida ahí, porque también aprendimos todo. Porque estaba el cura y el Yogodovillo al lado, que nos hacían fiestas, reuniones, Cáritas que nos atendía. Nosotros viviendo en un apartamento sin muebles, en el suelo, en Flamingo. En la esquina, lleno de travestis, que no les puedo contar. Nosotros salíamos y nos tomaban el pelo, yo las tengo mejor que vos y todo. Pero un día vuelvo, sí, claro. Y un día vuelvo y me empiezan a cantar, no vayas, porque está la DOPS. ¿Y quién era la DOPS? Es la policía política de Brasil. Y ellos, que sabían todo, porque estaban en la esquina, nos ayudaban. Acá, porque desde el punto de vista humano... Han venido muchas historias acá, Sara, de contarnos cómo la calle abrigó durante toda la dictadura y en la previa y bueno, y en el después. Para nosotros es un aprendizaje. Vos ahora hablaste de aprender y nosotros hemos aprendido en esta conversación con vos que te agradecemos de corazón. Sos una de las grandes, de esas ellas que nos representa y que, por ejemplo, aprendimos. Nunca más voy a decir resistencia. ¿Te puedo aclarar? Yo también somos aprendí. una entre muchas, muchísimos, mujeres y hombres que peleamos por nuestro país, por nuestra patria, por la libertad de expresión. Yo les agradezco muchísimo la invitación, porque además admiro el canal y soy consecuente admiradora de ustedes. Pero les agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad. Yo antes de irte, porque insisto mucho con los jóvenes, sobre todo con los que no vivieron algunas cosas, en las fechas. Porque esto no es lo que pasó antes de la dictadura y vinieron los dictaduras a salvarnos la vida. ¿Esto de qué años estamos hablando? ¿Cuándo caíste? Cuando caí tenía 33 años y caí en 1975. Ya estaba la dictadura instaurada. Sí. Ya estaban todos los Ya estaba la tupamaros guerrilla. desinstalados y presos o muertos o desaparecidos. La guerra no existió. Esto es durante la dictadura, que no tenían ninguna necesidad de hacer esto con gente que repartía un volante o levantaba un puño. Pero además destituyeron 10.000 personas, sobre todo en la enseñanza. Es brutal. Sara, mil Ahora, gracias por estar con nosotros, de verdad. Sí, pero yo una Sí, cosita más. todo lo que Tú quieras. hablas de la juventud. El otro día, en cada manifestación, se me llena el corazón porque está lleno de jóvenes que hablan de sus abuelos, que llegan su ejemplo, que van a seguir con la lucha. Yo ya tengo 81 años. ¿Cuánto me queda? No lo sé. Pero ellos tenemos la convicción de que son capaces, tomaron nuestras banderas y son capaces de luchar. Hermoso. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Sara. Muchas gracias. Dios.